Acá los temas que trata la revista que vamos a presentar darían para hablar un largo rato, ¿no? Así que voy a tener que elegir algunas cuestiones que me parecen destacadas. En primer lugar, fundamentalmente alrededor del tema del gran problema político de esta etapa, que es el problema de las rebeliones. Esto se enmarca, por supuesto, dentro de la situación de la crisis mundial que se hace presente desde el 2008, una crisis mundial que no me voy a referir in extenso, pero que nos parece que ya le queda un poco chico la definición que circuló mucho, que dio el premio Nobel de Economía Krugman de Gran Depresión, ¿eh? De Gran Depresión. Es decir, es como en el caso de, qué sé yo, si ustedes a un chico le compran una zapatilla, un par de zapatos o una camiseta, bueno, los chicos crecen y eso ya no se usa más. Bueno, lo mismo está pasando, nos parece, con esta definición de Gran Depresión. La situación actual, especialmente con el peligro y la situación de crisis centrada en la Unión Europea, pero el conjunto del momento que estamos viviendo, en el cual empieza a desaparecer esa desigualdad que había, o empieza a minorarse esa desigualdad que había todavía en países que estaban de locomotoras de la economía mundial, como es el caso de China. Empieza a apuntar, nos parece, la situación de la crisis a lo que creemos que puede comenzar a definirse como la primera gran depresión del siglo XXI. Una gran depresión que no es una repetición, porque cuando se habla de gran depresión inmediatamente nos viene a la cabeza, los años 30, una caída brutal, tanto del comercio exterior, una ruptura del mercado mundial, una fragmentación del mercado mundial, etcétera, etcétera, una caída violentísima del producto, especialmente en los primeros años. No es así. Quizás esta gran depresión o lo que puede empezar a caracterizarse como gran depresión se parece más a otras acontecimientos históricos, como fue la Gran Depresión de las últimas décadas del siglo XIX, que fue mucho más chata, es decir, y no tan violenta ni catastrófica como la de los años 30. Pero es evidente que la economía capitalista está en una situación grave, que de esas situaciones que se dan una vez cada 60, 70 o 80 años. Esto nos plantea, dentro de esta situación de la crisis mundial, una serie de interrogantes que no voy a desarrollar. Por ejemplo, pone en cuestión todo el problema del capitalismo. ¿En qué está? Por ejemplo, ¿hay una fase ascendente del capitalismo o no? O eso está en cuestión. El problema también de cómo se va a redistribuir todas las relaciones de fuerzas mundiales. Estados Unidos va en un proceso de acentuar su decadencia, todo el problema de la emergencia de los países, los llamados países BRIC, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa problemática, de toda esa problemática que nos ha planteado la crisis mundial, lo más importante, y en ese sentido lo que está en gran medida tratamos de dar, de hacer el eje político de la revista, es la cuestión que a 3 años de iniciada esta gran crisis mundial, estalla por el lado político. Al principio no pasó casi nada, pasó nada o casi nada. El año pasado empieza todo un proceso
de que para nosotros es de rebeliones, y ese es todo un punto de discusión fundamental, de rebeliones que empieza con las de Túnez y Egipto, pero que hoy se extiende a todos lados. Por ejemplo, casi no hay, es decir, no hay continente donde no haya pasado algo, o donde no esté pasando algo. Países que antes jamás, países que antes durante décadas estuvieron tranquilos, hoy día empiezan a aparecer problemas. Por ejemplo, unos días atrás ha comenzado una fenomenal protesta estudiantil en Canadá. Yo, la verdad que no me acuerdo, tengo 75 años, no me acuerdo de ninguna movilización de masa en Canadá. No me acuerdo. Bueno, hay en Canadá. Es decir, en 100 idiomas se habla lo mismo. Protesta, disconformidad, etcétera, etcétera. En 100 idiomas. En China, en la India. En la India acaba de producirse lo que se dice que es la huelga general más numerosa de la historia, considerando que ya se había dado por difunta la clase obrera, hace 20 años se había dado que había desaparecido el proletariado. Resulta que en la India ha habido una huelga general en la cual se dice que pararon 100 millones de trabajadores asalariados, para una clase que estaba muerta, que había desaparecido, en la era postindustrial, en la cual desaparecían los trabajadores de productivos materiales. Bueno, es una hazaña, ha sido realmente una hazaña. Esta situación nos plantea toda una serie de problemas de definición que no son que no son ociosos, hacen el problema de establecer frente a esa situación determinadas políticas. Por ejemplo, una caracterización surgida del periodismo, pero que se usa bastante en la izquierda, es frente a qué estamos. Son procesos revolucionarios, revoluciones o rebeliones. Ese es todo un debate que para nosotros tiene bastante importancia, porque define en dónde estamos parados, es decir, y define sobre todo una cuestión fundamental en política, que es qué tareas se han cumplido y qué tareas están pendientes. Por ejemplo, Egipto. Se habla de la revolución egipcia. Pero hay un cierto problema. Ha habido, evidentemente, es decir, el movimiento de masas, obrero, popular, campesino, juvenil, que ha habido y que hay en Egipto, logró derribar una de las dictaduras más terribles de la región y del mundo. Pero ahora ha habido elecciones hace poco, y el resultado de las elecciones, además de una gran abstención y de una dispersión del voto, ha sido que quedan para el balotaje dos candidatos. Uno que fue ministro de la dictadura de Mubarak y otro un islamista. Es decir, es un lío. Como resultado de una revolución es un problema bastante contradictorio. Es decir, un personaje directo, ex ministro del dictador Mubarak, puede volver a ser presidente, o un islamista que no se sabe la verdad, uno no sabe qué elegir, si entre la peste o el cólera, allí, en esas elecciones. Toda una serie de señalamientos se pueden hacer también en relación a otros procesos. Por ejemplo, en Europa ha habido luchas importantes, incluso antes por la crisis,
incluso antes de del estallido formal de las rebeliones y protestas del 2011. En el año, pocos meses antes, por ejemplo, en octubre, en septiembre, octubre y casi hasta noviembre de 2010, hubo en Francia una ola de huelgas obreras, manifestaciones estudiantiles, manifestaciones juveniles y populares, muy importantes, que durante varios días estuvieron a punto de paralizar el país, aunque lamentablemente por responsabilidad de la burocracia sindical no se llegó a una huelga general. Sin embargo, incluso en todo ese proceso aparecieron organismos como las asambleas interprofesionales que desbordaron a los existentes sindicatos burocráticos en Francia. Pero tiempo después se va a elecciones y las elecciones se juegan en el centro, dentro del centro, es decir, centro-izquierda, centro-derecha. A la centro-derecha lo va a suceder ahora la centro-izquierda de Hollande. Es decir, la oscilación del péndulo político fue extraordinariamente fue muy limitada en relación a todos los procesos que hubo de movilización previos. Por ejemplo, ese acontecimiento que se lo llegó a comparar de que Francia estaba al borde del Mayo francés. En el caso en Europa, ha sido especialmente notable las movilizaciones y las luchas de Grecia. Allí excepcionalmente ha salido, hay un elemento que ha parado un poco los pelos de punta a todos los comentaristas políticos, más o menos que tengan un dedo de cerebro allí, de que allí todo un amplio sector sacó los pies del plato. Es decir, se fue más a los extremos. Hay un voto que salió del centro, es decir, un voto político que salió del centro y se fue hacia los extremos, especialmente hacia el lado de la extrema izquierda. Pero eso es una excepción dentro del panorama global. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tiene que ver con el problema de la definición en relación de los procesos que hay? Es decir, nos parece que la situación habría que definirla como una especie de recomienzo histórico. Es decir, hace unos 20 años se declaró, con la caída de los mal llamados países socialistas, pareció que el capitalismo tenía cuerda para rato, y no solamente tenía cuerda para rato, sino que estaba en un nuevo proceso de ascenso. Es decir, la época de las crisis, guerras y revoluciones quedaba atrás. Es decir, no por casualidad, algunos teóricos en ese sentido declararon, por ejemplo, Fourier declaró el fin de las revoluciones malditas que venían desde la época de la Revolución Francesa, el fin se terminó, y como es el norteamericano japonés declaró el fin de la historia. Por supuesto eran exageraciones disparatadas, pero tenían algo de verdad en el sentido de que el capitalismo había tenido efectivamente un triunfo histórico, es decir, había obtenido un triunfo histórico que parecía que darle vida por los siglos de los siglos. Ahora, a pocos años, estamos viendo que la cosa no es así, pero este recomienzo no significa, pero se empieza, este recomienzo que hay del movimiento de masas, de la protesta, empieza desde muy atrás, empieza desde una situación en primer lugar en el cual para
millones y millones y millones de la misma gente que protesta, de los mismos trabajadores, estudiantes y jóvenes que protesta, para ellos todavía, en su cabeza, el socialismo fracasó. Es decir, no se ve, hay un problema de alternativas en relación al capitalismo. Este movimiento también significa, esta situación significa, implica, por ejemplo, que estos inmensos estallidos son por eso, precisamente por esa situación, posibles de ser reabsorbidos con relativa facilidad por vía de la democracia burguesa. Es decir, todavía no hay acciones radicales, hay situaciones hasta de insurrecciones, pero al mismo tiempo no hay procesos masivos, aunque apuntan en algunos lugares, como el caso de Grecia, de radicalización política. Por eso ha sido posible hasta ahora, reabsorber por vía de las urnas los inmensos estallidos. Para terminar, por ejemplo, un ejemplo, los indignados de España coparon todas las plazas, pusieron durante 10 o 15 días a España patas arriba. Vienen las elecciones y gana Rajoy. Y segundo, el PSOE. Es un lío. Ahora, dentro de esta situación, de todos modos tenemos que distinguir las tendencias. Es decir, la crisis se está cobrando cada vez más víctimas. La tendencia es a la radicalización. O sea, la tendencia es a que se abra una nueva etapa histórica de crisis, guerras y revoluciones. Pero eso aún estamos en camino a eso. Aún estamos en camino a eso. Eso va a determinar una nueva etapa de crisis, guerras y revoluciones. Significaría, por ejemplo, que las corrientes revolucionarias se hagan con cierta influencia de masas y no solo de vanguardia. Significaría una reorganización reorganización total del mismo movimiento obrero y de masas.